Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es. Toda la iglesia dice: perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Un grito de júbilo. Te adoramos, Señor. Iglesia, cántale. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es. Adóralo. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Cántale conmigo, iglesia. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Vamos. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Confiésalo, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Un grito de júbilo. Te adoramos, Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Levanta ese aplauso fuerte. Declaramos que el Señor pagó por nuestros pecados y ahora libres somos. ¿Cuántos dicen amén? Alabemos el nombre del Señor. Acompáñame con las palmas. Vamos todos. Decimos:
tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Dile, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios, bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. A ver, una bulla. Señor, te adoramos esta noche porque creemos en ti y declaramos que algo nuevo vas a hacer en nosotros. Alguien dígame, dile conmigo. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Vamos, tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Amén. Fuerte ese aplauso. Amén. Gracias, Señor. Algo nuevo está por comenzar. Dile, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adoran. Bate tus manos diciéndole, tu reino y gloria. Señor, recibe nuestra alabanza. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria. Adora al Señor diciéndole, cantando santo, bueno, incomparable. Alguien que le diga al Señor, santo, bueno, una vez más cantando, cantando santo, bueno, toda la iglesia le dice al Rey, cantando santo, bueno, vamos.
Levanta tu voz y dile: Santo, santo, bueno, incomparable Dios. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Amén. Gracias, Señor. Padre, en este lugar cantamos: santo, bueno e incomparable Dios eres tú. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que hoy también necesitamos de tu gracia y de tu misericordia, porque te hemos ofendido y hemos contristado al Espíritu Santo. Pero venimos a este lugar, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar hoy misericordia y hallar gracia para cuando más lo necesitamos, Señor. Levanta tus manos y dile conmigo: Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y creo que tú has pagado en la cruz por todas mis culpas. Ahora soy libre, soy perdonado, soy victorioso por el sacrificio de la cruz del Calvario. Creo, Jesús, que te has levantado de entre los muertos y ahora estás a la diestra del Padre, y desde allí vendrás a buscarnos. Toda la gloria, la honra y la alabanza son para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Denle otro aplauso fuerte a Dios. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Muy bien, mis queridos hermanos, qué alegría poderlos encontrar esta noche, ver esta noche aquí en la casa del Señor. Bienvenidos todos a este lugar, bienvenidos todos los hermanos a esta congregación. Y voy a pedirles que abran la Biblia conmigo, los que han traído la palabra del Señor esta noche, que son todos, me imagino, en el libro o en el celular. En cualquier caso, abra la Biblia, prenda la Biblia. Y vamos a ubicarnos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al versículo 5. Vamos a leer esta palabra. Dice así el mensaje del Señor en esta ocasión. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Voy a leer a favor de usted. Dice así la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Quiero que hagas esta oración conmigo. Padre celestial, en esta noche abro mi corazón a esta palabra y ruego que me hables de manera directa a través de tu Santo Espíritu. Dame las fuerzas para obedecer lo que la Escritura dice. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje bíblico que hemos leído, quiero compartir una enseñanza que he llamado suele pasar mucho. Escuchen esto. Así se llama esta enseñanza: suele pasar mucho. Grábense ese título. De hecho, si se les olvida lo que vamos a hablar, bendito sea el Señor, pero que no se le olvide ese título. Suele pasar mucho. Amén. Y quiero que escuchen esto. Dicen que el actor, humorista y productor Charles Chaplin en cierta ocasión fue a un teatro
y se paró frente a todo un auditorio lleno. Cuando estaba en la tarima, Chaplin contó un chiste muy gracioso, tanto que todo el auditorio no paraba de reírse. Por segunda vez, Chaplin contó el mismo chiste, pero esta vez solo se rieron algunas personas. Por tercera vez, Chaplin repitió el mismo chiste, y en esta ocasión ya a nadie le causó risa. Entonces Chaplin dijo: los seres humanos no somos capaces de reírnos por el mismo chiste una y otra vez, pero sí somos capaces de llorar por el mismo problema una y otra vez. Mis amados, suele pasar mucho. Suele pasar que los seres humanos desechamos lo bueno, hacemos a un lado lo que nos conviene y nos aferramos con una facilidad a aquello que nos hace daño, a aquello que no nos conviene. Y saben, algo parecido a lo que les estoy contando ocurrió con una de las iglesias del Nuevo Testamento. En el pasaje que leímos, por ejemplo, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes de la ciudad de Galacia, es decir, a los Gálatas. Y la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas es, mírame acá, porque la iglesia de los Gálatas en sus inicios comenzó bien. Es decir, la iglesia de los Gálatas en sus inicios comenzó siendo una iglesia muy espiritual. El Espíritu Santo transformó a los creyentes de Galacia. El Espíritu Santo se manifestaba en la iglesia de Galacia. El Espíritu Santo hacía milagros entre los Gálatas. Pero con el paso del tiempo, alguien fascinó a los Gálatas. Es decir, alguien convenció a los Gálatas de aceptar otras doctrinas. Por eso Pablo dice en el pasaje: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los convenció para no obedecer a la verdad? Ahora, ¿quién fue el que fascinó a los Gálatas de otras doctrinas? Históricamente se dice que para aquella época unos cristianos judíos ingresaron a la iglesia y comenzaron a enseñarle a los Gálatas que para heredar la vida eterna se necesitaba Jesucristo, pero también se necesitaba guardar las obras de la ley de Moisés escrita en el Antiguo Testamento. Y entonces los Gálatas aceptaron esta doctrina y comenzaron a practicar las obras de la ley de Moisés, que implicaban circuncidarse, es decir, que los varones cortaran el prepucio de su miembro viril. Y por eso Pablo está indignado y le reclama a los Gálatas. ¿Por qué? Mírame acá. Porque los Gálatas comenzaron siendo una iglesia espiritual, pero terminaron convirtiéndose en una iglesia religiosa que a través de las obras de la ley buscaba ganar la salvación. Pablo está indignado porque los Gálatas comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu, pero ahora estaban terminando por la carne, por obras humanas. Eso le pasaba a los Gálatas, hermanos. Los Gálatas pasaron de ser una iglesia espiritual a convertirse en una iglesia religiosa. Y sabes una cosa, lo mismo está ocurriendo con muchos creyentes hoy en la iglesia del Señor. ¿Cómo, pastor? Lo que acabas de oír. Mira, muchos creyentes en la iglesia de Jesucristo hoy iniciaron bien, pero están terminando mal. Comenzaron apasionados por el evangelio, pero hoy están tan desanimados que ya no quieren nada. Muchos creyentes en la iglesia comenzaron por el Espíritu, pero están acabando por la carne. Es más, esta noche aquí entre nosotros hay muchos creyentes que en sus inicios comenzaron siendo muy espirituales, pero ahora se están convirtiendo en creyentes religiosos. Digan conmigo: ay, Dios mío. Es así, hermanos. Se están convirtiendo en creyentes religiosos. Y me encanta recordar
que los religiosos tienen una característica particular. Lo hemos dicho muchas veces en este púlpito. Un religioso basa su vida en el cumplimiento. Y la palabra cumplimiento vamos a interpretarla como una palabra compuesta por dos términos: cumpli, de cumplir, y miento, de mentir. Es decir, el religioso cumple con asistir a la iglesia, el religioso cumple con cantar alabanzas, el religioso cumple con dar sus ofrendas, el religioso cumple con leer la Biblia, pero su vida es una mentira, su vida es una farsa. Ese es el religioso. Y mis amados, hoy muchos creyentes están viviendo lo mismo que vivió la iglesia de los Gálatas. Pasaron de ser una iglesia espiritual a convertirse en una iglesia religiosa. Religiosa, mis amados. Y por si no lo sabías, la religiosidad puede ser interpretada como una enfermedad espiritual. Te lo repito, la religiosidad se puede constituir como una enfermedad espiritual. Si hay alguien aquí esta noche que se está identificando con lo que digo, que por alguna razón se examina y dice: yo soy un religioso, quiero que sepas que esa religiosidad que hay en tu vida es una enfermedad espiritual. Y esa religiosidad como enfermedad espiritual tiene unos síntomas, tiene unos efectos. Por supuesto que sí. Mira conmigo, la religiosidad, por ejemplo, produce estancamiento. La religiosidad produce estancamiento. ¿Cómo así, pastor? El creyente no da fruto, el creyente no crece, el creyente no avanza. Un creyente religioso pasa años en la iglesia y nunca da fruto, no avanza, no crece. Es más, ve cómo otras personas nuevas llegan a la iglesia y esos nuevos sí crecen, sí avanzan, sí dan fruto, ganan almas, tienen testimonios que contar, hablan de milagros que el Señor les hizo en su vida. Pero él como religioso no tiene nada para contar, porque su religiosidad lo llevó a un estancamiento donde no da fruto. Y ahí se cumple la palabra cuando Jesús dice: porque muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Creyentes que llevan años en la iglesia, pero su religiosidad los tiene tan estancados que solo ven llegar gente nueva y avanzar, en un momentico predicar, ganando almas, sirviendo al Señor, y ellos estancados por su religiosidad. Por otro lado, la religiosidad produce desánimo. Eso produce la religiosidad. Se pierden las ganas, el interés por las cosas de Dios. Los creyentes religiosos ya mantienen una vida cristiana desanimada. No se les siente la pasión, no se les siente el fervor por el Espíritu, por Dios. No se les siente, porque la religiosidad ha traído desánimo. Y de hecho esos religiosos están ahí. No se les ve pasión, no se les ve fuego, pero están ahí, sin mucho interés por las cosas de Dios. Eso produce la religiosidad, desánimo. Y por otro lado, la religiosidad también produce monotonía. Y entiéndase la monotonía como rutina. La vida espiritual entra en una rutina. Así hay muchos creyentes en la iglesia que por su religiosidad, su vida cristiana hoy es una rutina. Están encuadrados dentro de una agenda semanal. Saben que tienen que ir al culto porque hay que ir. Vienen, se sientan, cantan, salen, van a la casa, pelean toda la semana, dentro de 8 días regresan. Y esa es la vida del religioso. Están marcados dentro de una rutina. Y eso es lo que produce la religiosidad. Y mira, hay muchos creyentes así en las iglesias. Es más, hay muchos creyentes así esta noche dentro de nosotros. Religiosos que están estancados, tienen un desánimo, y su vida cristiana se volvió una rutina, una monotonía. ¿Me siguen, sí o no? Dígame amén. Con razón, hermanos, el apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Tesalónica: no apaguéis al espíritu. Escúchalo bien. No apaguéis al espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19, versículo corto para que se lo aprenda. No apaguéis al espíritu. Y la palabra apaguéis en el texto original, que fue escrito en griego,
hace referencia a extinguir. Como cuando hay una llamarada y tú le echas agua, le echas tierra o cualquier ingrediente y esa llama se extingue, se apaga. Así es lo que Pablo está diciendo: no apaguéis al Espíritu. Es decir, que ese fuego que arde en tu corazón por Dios, esa pasión que arde en tu pecho por el Señor, que no se apague, que no la dejes apagar. ¿Por qué, pastor? Porque cuando un creyente deja apagar el Espíritu, cae en la religiosidad. ¿Me siguen, sí o no? Cuando un creyente apaga el Espíritu, la religiosidad toca la puerta. Así que no podemos apagar el Espíritu. La pregunta fundamental de esta predicación entonces es: ¿y cómo se apaga el Espíritu? Pastor, ¿cómo se apaga el Espíritu? Mira, yo te voy a dar por lo menos 3 respuestas en las que he meditado durante esta semana. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Quiero compartirlas contigo ahora mismo. El Espíritu se apaga cuando, número 1, practicamos el pecado. Creo que nadie pone en duda este punto. Cuando un creyente practica el pecado, apaga el Espíritu, definitivamente. Cuando un creyente da lugar a un pecado y se queda viviendo en ese pecado, el Espíritu, la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida se apaga, se apaga. Y me gustaría hacer hincapié en la diferencia que existe entre practicar el pecado y cometer el pecado. Yo creo que muchas veces hemos hablado de ese concepto, que una cosa muy distinta es el que practica el pecado. Practicar el pecado es dar lugar a algo indebido y quedarme en él y hacerlo como un hábito de mi vida. En cambio, cometer un pecado es que yo fallo, pero pido perdón y me vuelvo a levantar, renunciando a eso malo que cometí. ¿Me siguen, sí o no? El cristiano, escúcheme en esto, hermanos, el cristiano no practica el pecado. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Antes de yo convertirme al evangelio, yo practicaba el pecado. Cada fin de semana tenía planes pecaminosos, y era un hábito, así que lo practicaba y no me acusaba mi conciencia. Yo era tranquilo porque estaba muerto espiritualmente, ya que practicaba el pecado. Pero cuando me convertí al evangelio, entendí la palabra, entonces ya no volví a practicar el pecado. Sin embargo, aún peco. Yo cometo pecados, pero cuando peco, doblo mis rodillas, pido perdón y sigo en adelante. ¿Amén? ¿Por qué el cristiano no practica el pecado? Ahora dirá alguno que está aquí: pastor, pero yo soy cristiano y si practico el pecado. Entonces pregúntese si es cristiano. Pastor, pero vea que yo vengo a la iglesia y oro y yo practico el pecado. Pregúntese entonces si usted sí es un cristiano de verdad. Porque el verdadero cristiano no practica el pecado, hermanos. Primera de Juan 3, 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo. Así de sincera la Biblia. También dice que el que no ha nacido de Dios, el que no ha nacido de nuevo, pues sencillamente practica el pecado. Porque aquel que sí ha nacido de Dios no lo practica. Es así de sencillo. Es decir, la Biblia está dejando claro que si tú practicas el pecado, eres del diablo, no has nacido de nuevo. Y yo le voy a añadir: estás apagando el Espíritu. Estás apagando al Espíritu si practicas el pecado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Es así? Recuerden conmigo el joven que se acercó al pastor y le preguntó: pastor, ¿yo puedo fumar, consumir drogas? Y el pastor le responde: claro, hijo, tú puedes fumar y consumir drogas. Ah, qué bien. Y pastor, ¿yo puedo consumir licor y embriagarme? Hijo, por supuesto, tú puedes consumir licor y embriagarte las veces que quieras. Qué bien, esta iglesia sí me gusta. Pastor, ¿y yo puedo acostarme con mi novia y tener relaciones sexuales con ella? Hijo, claro, tú puedes tener relaciones sexuales con tu novia cuando quieras. El muchacho dijo: ah, pero qué bien, pastor, y entonces yo no entiendo qué es lo que no puedo entonces.
Hijo, tú no puedes entrar al reino de los cielos si sigues practicando esos pecados de los cuales no te has alejado. Así de sencillo. Cuando tú practicas el pecado, no se puede entrar en el reino de los cielos. Cuando tú practicas el pecado, eres del diablo. Cuando practicas el pecado, no has nacido de nuevo. Y cuando practicas el pecado, estás apagando al Espíritu. ¿Cuántos reciben este mensaje? Amén. Número 2. El Espíritu se apaga cuando descuidamos la vida devocional. Escúchalo bien. El Espíritu se apaga cuando descuidamos la vida devocional. Y entiéndase la vida devocional como la oración, como el estudio de la palabra, como asistir a la iglesia. Esos son ejercicios espirituales que el creyente debe establecer como hábitos en su vida. Es decir, los debe devolver una devoción. El creyente debe orar, debe estudiar la palabra, debe congregarse. Y escuchen esto, hermanos, porque la experiencia nos ha demostrado que el creyente que descuida la vida devocional, que descuida la oración, la palabra, la congregación, se enfría, se apaga definitivamente. Eso ocurre con el creyente que descuida la vida devocional. Mire, deje de asistir a la iglesia. No, mentira, no deje de asistir a la iglesia, pero es simplemente un ejemplo. Pero deje de asistir a la iglesia, deje de orar y de leer la Biblia, y verá que en cuestión de días usted está frío, usted está apagado, sin ganas de nada de las cosas de Dios y con muchas ganas de las cosas mundanas. Se lo aseguro. Porque cuando descuidas la vida devocional, se apaga el espíritu. La Biblia dice en Colosenses 4:2: perseverad en la oración. Perseverad en la oración. También dice en Juan capítulo 5:39: escudriñad las escrituras. Y además dice en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, la Biblia nos invita, nos exhorta a orar, a leer la palabra, a estudiarla y a congregarnos. Y esa es la vida devocional. Y cuando tú la descuidas, hermano, te aseguro que el espíritu se apaga, se apaga. ¿Me siguen, sí o no? Dígame amén. Yo he contado en algunas ocasiones aquel momento en que una hermana de la iglesia se acercó a mí y me dijo: pastor, uno siempre lo ve a usted del mismo ánimo, de la misma actitud. Cuénteme, pastor, ¿usted es que no se desanima? Y yo le dije: ¿usted qué cree, hermana? Y ella me respondió que no. Y yo le dije: se equivoca. Yo me desanimo tanto como cualquier hermano de la iglesia. Yo me angustio tanto como cualquier hermano de la iglesia. Aun cuando doblo mis rodillas delante de Dios, lloro como cualquier hermano de la iglesia. El secreto es que desde que conozco el evangelio, no he dejado de orar, no he dejado de buscar la presencia de Dios, no he dejado de leer la Biblia. Es más, hermanos, ustedes me creen si les digo que hoy me siento tan apasionado por Dios como cuando empecé. ¿Me creen ustedes si les digo que hoy estoy tan enamorado del Señor como aquel día que le entregué por primera vez mi vida a Jesús? Claro que sí, no les estoy mintiendo. Mire, yo todavía salgo al parque a evangelizar. Yo todavía doblo mis rodillas para orar continuamente y leer las escrituras. Yo todavía vengo a la iglesia con muchas ganas y canto con una energía que nadie me detiene, porque me siento tan apasionado como cuando empecé en el evangelio. Porque he determinado comenzar por el espíritu y no terminar por la carne. Pero hay creyentes que comenzaron por el espíritu y están acabando por la carne. Comenzaron siendo espirituales y están terminando siendo religiosos. Es así. Y mis amados, cuando se apaga el espíritu, se cae en la religiosidad. Y el espíritu se apaga cuando practicas el pecado. El espíritu se apaga cuando descuidas la vida devocional. Hay que orar, digan amén a eso. Hay que leer la palabra, digan amén a eso. Hay que asistir a la iglesia, digan amén a eso. Así es. Si no, hermanos, se apaga el espíritu. Miren, yo recuerdo que un boxeador se convirtió al evangelio. Y cuando aceptó a Jesús, entregó los guantes y abandonó el ring de boxeo.
para hacerse predicador. Un día lo invitaron a una vereda a predicar el evangelio, con tan mala suerte que el transporte que salía para la vereda lo dejó. Así que este nuevo predicador, para no perder esta oportunidad y no quedarle mal a la gente de la vereda, salió corriendo para la vereda. Cruzó caminos, atravesó quebradas, pasó por potreros, y cuando se metió a una finca privada, le salió el dueño de la finca, bravo e indignado con este exboxeador. Estaba tan indignado el dueño de la finca que le dijo: sobre mi cadáver pasa usted por aquí. Y le insinuaba ganas de pelear. Es más, lo retó. El dueño de la finca retó al boxeador a que pelearan. El boxeador le responde: pues yo no quiero pelear, pero ya que usted insiste, pues vámonos a los puños. Así que este boxeador se quita el saco, se arremanga la camisa, dispuesto a pelear con aquel dueño de la finca. Pero luego le dice: un momento, antes de irnos a los puños, hay algo que debo hacer. Y es que yo no puedo hacer cualquier cosa sin antes orar. Así que déjeme orar primero al Señor. El exboxeador junta sus manos y comienza a orar así: Padre, tú sabes que en mi pasado fui boxeador, que con estos puños destrocé la cara de muchos contrincantes, rompí las costillas de unos cuantos, y sabes que algunos mandé a la otra vida. Hoy te pido, Señor, no permitas que estos puños acaben con la vida de este hombre. En el nombre de Jesús, amén. Cuando el predicador termina de orar, el dueño de la finca dice: pues bueno, no es para tanto. Usted puede pasar por esta finca cuando quiera, adelante. Moraleja. Mira, la moraleja es que la oración sirve para todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La oración sirve para pedir milagros, para adorar a Dios, para interceder por otros, y también para no apagar el espíritu. Así que, mis amados, tenemos que ponernos las pilas a orar, a estudiar la palabra, a volver a la congregación. No apaguemos el espíritu, no caigamos en la religiosidad. Número 3. El espíritu se apaga cuando damos lugar a la incredulidad. Ahí se apaga el espíritu también, cuando damos lugar a la incredulidad. Es que cuando un creyente se vuelve incrédulo, esa incredulidad es una barrera para que el Espíritu Santo trabaje en ti. Mira, te lo voy a decir así: el Espíritu Santo quiere hacer cosas bonitas en tu vida. ¿Alguien cree en eso o no? El Espíritu Santo quiere sanar tu alma, liberar tu espíritu. El Espíritu Santo quiere tratar con ese carácter que te gastas, con ese genio que te mandas. Quiere trabajar el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere llenar los vacíos de tu alma. En otras palabras, el Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en ti y transformar tu vida. Pero cuando tú le das lugar a la incredulidad, estás poniendo una barrera que limita, que le impide al Espíritu Santo obrar en ti. Por eso la incredulidad, podríamos decir que también apaga al Espíritu, la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, hay una diferencia, hermanos, entre la incredulidad y la duda. Tradicionalmente en la iglesia, los creyentes solemos asociar la incredulidad y la duda como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos. Y no, una cosa es la duda y otra muy distinta es la incredulidad. Por ejemplo, la duda tiene que ver con una confusión. Estoy confundido con algo, me parece que esto no es verdadero, me parece que esto es falso, pero no estoy seguro. Eso es una duda relacionada con la confusión. La incredulidad es una actitud inclinada a la rebeldía. Eso es la incredulidad. Por ejemplo, mírenme acá: las personas que no han aceptado a Cristo, que se les predica de la palabra, pero no quieren entregar sus vidas a Dios, sino que quieren seguir en sus pasiones pecaminosas, eso es incredulidad. Porque reciben la palabra, saben lo que dice la Biblia, pero no les importa. Le dan la espalda a Dios a sabiendas de lo que el Señor les está diciendo. Eso es incredulidad. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, nosotros, por ejemplo, no somos incrédulos,
somos creyentes, hemos aceptado a Cristo, creemos que la palabra es verdad, pero como creyentes sí tenemos dudas. Por ejemplo, aquí hay personas entre nosotros que hoy pueden estar dudando de una promesa que el Señor les dio. Hoy pueden estar dudando de una situación particular en la casa. Hoy pueden estar dudando de algo de la iglesia, dudando, confundidos sobre algo. Entonces, una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Los creyentes no somos incrédulos. ¿Por qué? Pues porque somos creyentes, pero tenemos dudas. Ahora, aunque el creyente no es incrédulo, también tiene que cuidarse de que la incredulidad no llene su corazón. Hebreos 3:12 dice: mirad que no haya alguno entre vosotros con corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. ¿Qué significa eso, pastor? Que la incredulidad me aparta del Dios vivo. Por supuesto que sí, y apaga el espíritu, la incredulidad. Mira, yo recuerdo en alguna ocasión a un pastor amigo, conocido, le resultó una oferta, una oportunidad, una bendición de irse a otro país a pastorear una iglesia con su familia. El hombre empacó y se fue con su familia a aquel país a servir como pastor en una congregación. Pero allí en ese país comenzó a escuchar otras formas de pensar, comenzó a recibir otras ideologías, otras enseñanzas. Y al tiempo ese pastor regresó a Colombia. Y cuando vino a Colombia y nos encontramos con él, él vino diciendo que Dios no existía, que la religión es una estructura para manipular y ejercer influencia sobre el pueblo. ¿Qué pasó con ese pastor? Que la incredulidad entró en su corazón y la manifestación del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo había hecho en él, se apagó, porque dio lugar a la incredulidad. Mis amados, también tenemos que guardarnos de eso. Alguien diga amén a esto. Es así, guardarnos de la incredulidad. Yo recuerdo que había una mujer muy creyente que oraba todos los días para que su esposo se convirtiera al evangelio. Caso típico en las iglesias, caso muy típico. Y esta mujer doblaba rodillas y oraba por su esposo y le predicaba y le decía: mi hijo, conviértase a Dios, mi hijo, acepte el evangelio, mi hijo, entréguese a Cristo. Y el hombre, con actitud arrogante, sarcástica, le decía: yo no voy a aceptar a ningún Dios, yo no voy a creer en ningún Jesús, usted está loca. Y un día aquel hombre se le fue la mano y se atrevió a decirle: vea, yo me voy a entregar a su Señor Jesucristo el día que Dios tumbe la montaña más grande de esta ciudad. Y la esposa vio una oportunidad grandísima y dijo: va para esa, vamos a hacer esa apuesta. Y el hombre, sonriendo de manera muy sarcástica, dijo: pues bueno, si Dios tumba la montaña más grande de esta ciudad, ahí me convierto, si no, no. La mujer comenzó a orar todos los días, orando todos los días, intercediendo, clamando. Intensificó la oración: Señor, tumba esa montaña más grande de esta ciudad. Es más, hasta señalaba para la montaña, que esa montaña se caiga, que se tumbe esa montaña ahora en el nombre de Jesús. Y después de mucho orar, vinieron unas máquinas retroexcavadoras a tumbar la montaña más grande de la ciudad para montar una urbanización. Y esas máquinas efectivamente derribaron la montaña y lotearon todo para establecer allí el nuevo barrio. Y la esposa, contenta, se acercó al esposo y dijo: Dios cumplió. ¿O quién tumbó la montaña más grande de esta ciudad? Y el esposo, muy incrédulo, dijo: eso no lo tumbó Dios. No. ¿Y entonces quién? No, pues que lo tumbaron las máquinas retroexcavadoras. Mis amados, cuando yo leí esta historia, yo pensé: idéntico a lo que muchos creyentes hacemos, aun cuando recibimos milagros. Hay creyentes que recibimos bendiciones de Dios y a veces nos ponemos a calcular si hiciera un milagro. No, si será que eso fue un milagro. No, eso fue que ese me iba a dar eso. No, eso fue que eso iba a pasar. Y comenzamos a racionalizar los milagros, las bendiciones de Dios, y ahí
comenzamos a dar lugar a la incredulidad, y eso contrista al Espíritu Santo, hermanos, y eso apaga al Espíritu, la obra, la manifestación del Espíritu en nuestras vidas, la incredulidad. Así que debemos poner cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está, mis amados. El Espíritu se apaga cuando practicamos el pecado, cuando descuidamos la vida devocional y cuando damos lugar a la incredulidad. Así se apaga el Espíritu. Y si tú apagas al Espíritu, has caído en la religiosidad. Pero ¿sabes qué? Suele pasar mucho. Suele ocurrir en muchas iglesias. ¿Qué, pastor? Que muchos creyentes comenzaron por el Espíritu y ahora están acabando por la carne. Que muchos creyentes comenzaron siendo muy apasionados, ahora están muy desanimados. Que muchos creyentes comenzaron siendo muy espirituales y ahora están muy religiosos. Suele pasar mucho en todas las congregaciones. Termino con esto. A un hombre le regalaron unos guantes de lana, y como vivía en un clima cálido, no vio la necesidad de utilizar los guantes, así que los guardó en el armario y allí permanecieron durante mucho tiempo. Pasaron incluso años y los guantes quedaron allí guardados. Un día le ofrecieron empleo a este hombre en un clima muy frío, y ahí se acordó de los guantes. Fue a buscarlos al armario. Cuando los encontró y se los estaba poniendo, descubrió que en los deditos del guante habían billetes enrollados. Entonces dijo: tanto tiempo angustiado por mis necesidades, llorando por problemas económicos, y este dinero guardado sin yo saberlo. ¿Sabes? Así ocurre hoy en la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo guardado en un armario, olvidando las bendiciones que el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas, olvidando todo lo maravilloso que el Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de nosotros si volvemos a darle libertad, si nos sacudimos de esa religiosidad y nos levantamos otra vez a tener comunión con Él. Veríamos las bendiciones, los regalos que Él tiene enrollados, guardados para nosotros. Pero muchos hoy tenemos al Espíritu Santo a un lado, guardado en el armario, viviendo una vida de necesidades espirituales, llena de religiosidad. Así estamos muchos creyentes en la iglesia. Hermanos, no apaguemos al Espíritu. Pero saben, suele pasar mucho. En muchas congregaciones hoy hay creyentes que hace rato apagaron al Espíritu, y eso suele pasar mucho. Pero que esa no sea tu realidad. Cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que traes hoy a nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos para recibir el mensaje que tú habías preparado para cada uno de nosotros. Padre mío, hoy hemos compartido acerca de algo que suele pasar mucho en las congregaciones, y es acerca de creyentes que comenzaron bien, pero que hasta ahora están terminando mal. Creyentes que comenzaron muy apasionados, pero que hoy están muy desanimados. Creyentes que comenzaron siendo muy espirituales, pero que hoy están siendo muy religiosos, Dios. Padre, esto suele pasar mucho en todas las iglesias. Y yo te ruego, Dios mío, que con esta palabra hoy redarguya nuestro corazón, nuestro espíritu. Yo ruego, Señor, que con esta palabra hoy toques nuestra vida, Dios, en el nombre de Jesús. Porque yo creo, Señor, que en tu iglesia hoy hay un manojo de religiosos. Hay un manojo de personas, Dios mío, que apagaron al Espíritu. Y yo ruego, Señor, que nos redargullas con esta palabra hoy, en el nombre de Cristo. Señor, tal vez aquí hay personas que tienen que reconocer con sincero corazón que en verdad hoy no son la mitad de cristianos que eran ayer.
Hay creyentes aquí que con sinceridad podrían decirme: pastor, usted no sabe la clase de cristiano que yo era ayer. Pastor, era un cristiano apasionado. Pastor, era un cristiano que ganaba almas. Es más, pastor, oraba por enfermos y se sanaban. El Espíritu de Dios se movía en mi vida, pastor, de una manera impresionante. Hermano, y hoy, no, pastor, hoy no. Hoy me siento estancado. Hoy me siento seco. Hoy me siento en una religiosidad, pastor. Aquí hay creyentes que tienen que reconocer esa realidad. Aquí hay creyentes que tienen que reconocer con un corazón sincero: pastor, yo estoy estancado. Siento que mi vida no crece más. Siento que mi hogar está estancado, pastor. Se estancó. Apagamos al Espíritu. Aquí hay creyentes que tienen que decir: pastor, mi vida se volvió una rutina. La vida espiritual mía es totalmente monótona, una rutina diaria. Y ya no siento vida en mi espíritu, pastor. Mira, yo quiero que sepas que eso suele pasar mucho en todas las iglesias, pero no es normal. No debemos verlo como algo normal, en ninguna manera. Tenemos que verlo como una enfermedad espiritual. Esa es la religiosidad. Como una enfermedad que lo único que produce es estancamiento, desánimo, monotonía, apagar el espíritu. Y así hay muchos creyentes hoy en este lugar. Así hay muchos creyentes hoy en esta iglesia. Y necesitamos volvernos a Dios, hermanos. Necesitamos decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Renunciamos a la religiosidad, renunciamos al estancamiento, renunciamos al desánimo, renunciamos a la rutina de vida en la que hemos caído. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si te pones de pie? Ponte de pie un momento. Dame solo unos minutos y ya nos vamos a ir, pero yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. ¿Hay alguien aquí que reconozca que esta palabra es para él, para ella? Si tú en alguna manera te identificas con esta palabra, yo quiero que sepas que Dios te ha traído hoy a este lugar para decirte: hijo, yo quiero que te levantes. Yo quiero que seas renovado en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Un tiempo atrás oraba al Señor por mi vida espiritual. Y yo sentí en mi espíritu que Dios me dijo: te tienes que reconciliar con tu verdadera pasión. Y yo me pregunté en ese momento: ¿y cuál es mi verdadera pasión? Y sentí que Dios me dijo: mi presencia. Mi presencia es tu verdadera pasión. Y yo sé que aquí hay personas que también se identifican con esa pasión. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que su verdadera pasión es la presencia de Dios. Que su verdadera pasión es que el Espíritu se mueva, es que el Espíritu haga milagros, es que el Espíritu obre en sus vidas, en sus familias, en sus hijos, en su casa, en la iglesia. Esa es la verdadera pasión de muchos. Y hoy te invito, te llamo, te exhorto para que te reconcilies con tu verdadera pasión en el nombre de Jesús. Te pregunto a ti, hermano, hermana, que estás aquí: ¿cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Acaso eres de los que comenzó por el Espíritu y ahora está terminando por la carne? ¿Acaso eres de los que comenzó siendo muy espirituales y hoy están siendo muy religiosos? ¿Acaso eres de los que comenzó apasionado pero hoy está desanimado y con ganas de renunciar? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? No apaguéis el Espíritu, dice la Biblia. No lo apagues, no lo contristes, en el nombre de Jesús. Padre, esta noche bendigo a todos mis hermanos. Dios mío, esta noche bendigo la iglesia que se ha reunido aquí. Y como sembrador, en el nombre de Jesús, riego la semilla, Padre. Y seguramente esta palabra caerá junto al camino. Seguramente esta palabra caerá entre las piedras, caerá entre los espinos, pero también caerá en buena tierra, Dios. Y ruego, Señor, que el corazón de muchos hoy sea como buena tierra, en la cual esta palabra cae y produce, da fruto, crece, en el nombre de Jesús. Dios mío santo, hoy bendigo a la iglesia con esta palabra, Padre. Y declaro que esta palabra viene del Espíritu Santo para toda la congregación, para hombres y mujeres,
reunidos aquí en el nombre de Jesús. Dios, a ti sea toda la gloria y la honra por siempre, la alabanza y la adoración. Quiero que le digas conmigo a Dios esta oración. Dile: Señor Jesús, esta noche te pido perdón. Dile: Espíritu Santo, perdóname. Yo reconozco que te he contristado, que te he ofendido y te he fallado. Perdóname, porque sé que en muchas ocasiones te he apagado en mi vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, me vuelvo a ti. Renuévame. Dile: renueva mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Renueva mi oración, renueva mi comunión con Dios, renueva mis fuerzas. Dile: vamos, Espíritu Santo, ven sobre mi vida y lléname. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Renuncio al estancamiento, renuncio al desánimo, renuncio a la monotonía, renuncio a la religiosidad y vengo delante de ti, Cristo, para que tú habites en mi vida con tu presencia. Iglesia, dile: vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu Santo sustente mi vida de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a Dios. Amén.